podríamos hablar de un efecto tóxico? A ver, Rosa. Cuando, o sea, no se obtienen los resultados esperados de la medicina, sino puede provocar una alergia. Las alergias son efectos secundarios. Un efecto tóxico podemos encontrar, por ejemplo, cuando damos una sobredosis de medicamento, ¿no? Le teníamos que dar una, pero le dimos 3. Ahí hablamos de un efecto tóxico, ¿ya? Ahora, otra cosa que tenemos que saber es que los medicamentos son absorbidos por nuestro cuerpo, algunos por la mucosa oral, otros por el estómago, ¿ya? Por ejemplo, si el médico me indica dar un captopril sublingual, me lo está dando porque el medicamento es absorbido por la mucosa oral, ¿no? Porque si no, no me lo daría. Pero también el captopril se absorbe por el estómago, solo que por la mucosa oral se absorbe más rápido, ¿ya? En la vacuna rotavirus, por ejemplo, la vacuna rotavirus, yo le doy a un niño la vacuna porque es líquido. Si el niño me la escupe, no hay necesidad de darle de nuevo, porque la mucosa ya absorbió el principio activo, ¿no? Y si lo escupe, pues lo escupió, ¿no? En cambio, un paracetamol, le doy al niño a la boca y se me lo escupe, le tengo que volver a dar, porque el paracetamol no se absorbe por la mucosa oral, ¿ya? Entonces, ahora los medicamentos son metabolizados por el hígado. El hígado es el principal desintoxicador de nuestro cuerpo, ¿ya? Y es excretado por la orina, ¿no? Las medicinas tienen que ser prescritas por un médico. Las medicinas no las prescribe un técnico en farmacia, ¿ya? Y ese es el error que comete la población por ignorancia algunas veces, por insatisfacción algunas otras, ¿no? ¿Por qué les digo insatisfacción? Porque les digo que ¿no? Entonces van a la farmacia a que le den la bomba de hidroxina, ¿no? Entonces yo les digo así siempre porque el de la farmacia siempre te va a dar para matar una pulga una bomba de Hiroshima te va a dar. O sea, no hay pierde. De que la mata, ¿no? Porque le está lanzando la bomba, ¿no? Mucho más cara, mucho más fuerte. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La resistencia a los fármacos, ¿no? ¿Y quién es el técnico de farmacia que atiende la farmacia? Una persona que ha estudiado así igualito que ustedes. Con eso les digo bastante, ¿no? No necesariamente virtual, sino que el estudiante, entre nosotros, como dice, ¿cómo se dicho? Entre gitanos no nos vamos a leer la mano, ¿no? Entonces, en un salón de clase, todos saben quién es el que sabe y quién es el que no sabe. Y como en el Perú el 46% de niños tiene anemia, entonces en un salón de clase el 46% aproximadamente no sabe, ¿no? Y el otro 54% sí sabe, al menos sabe, ¿no? Entonces la mitad de un salón que no sabe va a parar a esas farmacias, ¿no? En donde va la población y lo trata como si fuera un médico. Y el que se cree médico ya hizo un diagnóstico y dio un tratamiento al paciente, ¿no? Pero bueno, entonces la receta tiene dos partes: la parte donde va la prescripción médica y la parte donde va la indicación de uso. La parte donde va la prescripción médica, vamos a encontrar la prescripción de un medicamento por su nombre genérico si es que el médico trabaja en el Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Salud está prohibido hacer recetas con nombres comerciales,
es sancionado si es que el médico hace una receta con nombre comercial. Solamente puede recetar medicamentos comerciales si es que no se encuentra el medicamento dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos. Pero si no, no puede recetar comerciales. Ahora, hay veces que la mamá dice, doctor, ¿qué importa? Recéteme de la calle, yo le voy a comprar, cueste lo que cueste. Entonces el médico, ¿qué hace? En una receta que no tiene nada que ver con ministerio, o sea, que no dice ministerio, nada, en papelito en blanco le pone el nombre del medicamento comercial que pudiera comprar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos prescribir medicamentos comerciales, es sancionado. Por eso es que siempre va a decir en su receta amoxicilina, paracetamol, clorfenamina, no va a decir otra cosa. No, el médico quiere algo más fuerte, ceftriaxona, ciprofloxacino o algún otro genérico más fuerte, ¿no? Va el nombre del medicamento, va la presentación del medicamento, va la concentración de la medicina y va la cantidad. Cuando yo digo concentración del medicamento, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la concentración de este medicamento? ¿Cuál es la concentración de este medicamento? Concentración de este medicamento. Concentración de este medicamento. Pero espera. 5. ¿Qué? 5 gramos. No. Oh. 400. Unidades internacionales. Sí. Bueno. Solo mandan el precio de la pastilla, 500 miligramos. 500 Sí, miligramos. bueno. Sí. ¿Hace cuánto tenía el frasquito? Ya, 100 miligramos. Acá es 250 miligramos. ¿Ya? Entonces, esa es la concentración del medicamento. ¿Y la presentación cuál sería? ¿Esto qué es? Tablet. Jarabe. Suspensión oral. Oftálmica. Solución oral. Gotas. Efervescente. Tabletas efervescentes. Entonces, esa es la presentación, ¿no? La cantidad el médico te la va a pedir dependiendo de la duración del tratamiento. Está prohibido también pedir más de lo debido, ¿no? Por ejemplo, el médico no va a agarrar y te va a decir, ya, cómprate una caja. No, el médico dice, dar la amoxicilina, por ejemplo, ¿no? De 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Entonces, ¿cuánto le va a indicar? ¿Cuántas le va a pedir? 15. ¿Ah? 15. 15 le va a pedir, ¿no es cierto? Y al frente, en la otra parte de la receta, van las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Dar 500 miligramos cada 8 horas, por 3 días, por vía oral, ¿no? Esas son las indicaciones. Tiene que tener la dosis, tiene que tener la frecuencia, tiene que tener la vía y tiene que tener la duración del tratamiento. ¿Ya? Muy importante en las recetas es la fecha y la firma y sello del profesional que prescribe. ¿Ya? Ahora, los medicamentos nosotros los podemos encontrar en diferentes presentaciones y mucho va a depender de la indicación del médico para poder administrar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una persona con presión arterial alta y el médico dice, le vamos a dar captopril, una tableta oral y una tableta sublingual. ¿Ya? ¿Alguien tiene un papelito? ¿Una hoja? Yo tengo acá.
no es limpia. Pero vamos a suponer que está limpia. ¿Ya? Y está con sueño, creo. ¿Ah? ¿Te duele la espalda? La está relajando. No sé qué es. Vamos a suponer que este es un vaso. Vamos a suponer que tiene agua. ¿Ya? Entonces, si yo voy a dar a la persona la pastilla para que tome por vía oral, yo no tengo que tener contacto con la pastilla. ¿Ya? Tengo que tener mis manos limpias, pero eso no quiere decir que yo voy a tener contacto con la pastilla. La persona sí, pero la persona tiene que tener sus manos limpias para tener contacto con la pastilla. Existen algunos envases, sobre todo lo van a ver en el servicio de bronco, en el servicio de tuberculosis. Ahí, ¿conocen esos rocoteros? Unos envases para rocoto así chiquitos, como platitos chiquititos. Sí. Eso tienen en los servicios de tuberculosis. ¿Por qué? Porque cada paciente que es sensible a la tuberculosis, sensible al tratamiento, recibe 11 pastillas diarias. ¿Ya? Todos los días, durante 2 meses, tiene que tomar 11 pastillas. Entonces, por eso es que tienen unos vasitos chiquititos y ahí vacían las pastillas, las 11 pastillas, que son diferentes fármacos, ¿sabes? Y el paciente tiene que agarrar su frasquito y empezar a tomar una, ¿no? Y el personal de salud tiene que observar que el paciente trague cada una de las pastillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me va a decir, me va a dar la efectividad del tratamiento. ¿Por qué? Porque los pacientes, como ustedes entenderán, son 11 pastillas. Entonces, hay pacientes que no se las toman a las 11. Hay pacientes que te engañan. Tú estás mirando al paciente, lo tienes ahí con las pastillas, y de repente te distrajiste con algo, y el paciente se la metió por acá la pastilla. Y te está mirando, te vuelves a distraer y de nuevo por ahí. Entonces, uno por eso tiene que estar mirándolo atentamente. Toma tu pastilla, ¿no? Y a menos que tú conozcas al paciente, ¿no? Que es un paciente que efectivamente sí cumple con su tratamiento y se lo toma, ya pues no, te puedes confiar. Pero hay pacientes que no, o sea, yo he conocido pacientes que se demoran 2 horas en tomar las 11 pastillas. Están ahí mirando, como esperando que una distracción, y lamentablemente tú no puedes estar las 2 horas ahí con los ojos puestos en la persona porque tienes otras cosas que hacer también. Entonces, pero si no estamos en tuberculosis, estamos en un servicio común en donde tenemos que dar la pastilla al paciente, es preferible darle de acá a la mano, ¿ya? Pero no tocamos la pastilla, ¿ya? No la tocamos. Entonces, yo agarro y le doy mi pastilla. Quiero una nomás. Ah, ya. Porque no quiere salir. Ay, estoy saliendo. Regresa. Una de mi paciente. Una. Vamos a agarrar. Entonces yo le doy mi pastillita. Ya me la tomé. Vamos a suponer que esto es agua. No me entregué agua. Ahí te la voy a servir. Ya. Dice que servir. Entonces ella va a tomar su pastillita. De frente. Sí, la puedes agarrar con la mano, porque se supone que tu mano está limpia, ¿no? Y tomártela. Y luego tomas tu agüita y se la tragas. No, pero no se la tragas.
No, y se lo va a tragar, ¿no es cierto? Ahora, si a mí me indican sublingual y oral, ¿qué le doy primero, el oral o el sublingual? Oral. El oral, le doy primero, porque el oral se lo va a pasar. Más rápido. En cambio, el sublingual Demora en tiene que hacerse. dejarlo ahí, hacer que se absorba y mientras tanto va a tener que esperar todo eso para recién tomar la oral. Entonces primero le damos la oral y luego le damos la sublingual. Para darle la sublingual, ¿qué vamos a hacer? A la pastillita la vamos a poner en un morterito. Y generalmente lo ponemos en un papel limpio, ¿no? Y lo vamos a triturar, ¿no? Y una vez que ya lo trituré, me va a quedar mi pastillita. Así, ¿no? Polvito va a quedar. Todavía me ha quedado un pedacito. Pero me va a quedar polvito. ¿Ya? Cuando ya tengo mi pastilla triturada, ¿qué voy a hacer? Supongamos que esto es un baja lengua. Yo le digo a la persona que abra la boca, que saque la lengua y que levante la lengua hacia arriba. Hay personas que no coordinan. Hay personas que no pueden. Que tú le dices, abre la boca, saca la lengua y levanta la lengua. No levanta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que usar el baja lenguas. Para subir. Sí, le dices que saque la lengua y le levantas la lengua con el baja lenguas y le haces ingresar el polvito debajo de su lengua. Y le dices a la persona que junte los labios, o sea, que baje su lengua y que junte los labios hasta que se absorba la medicina. Esta medicina, el Bactopril, es bien amarguito. Entonces, la persona Para la está presión, sufriendo ¿no? con la medicina ahí. Para la presión. Pero tiene que estar ahí hasta que se absorba la medicina. ¿Ya? Y eso va a hacer que la presión baje. ¿Ya? Ahora, la pastilla efervescente. La pastilla efervescente se da en agüita, se echa la pastillita en el agua y va a empezar a efervecer, ¿no es cierto? Entonces la persona tiene que tomar la pastilla cuando esté en plena efervescencia. ¿Ya? No tiene que esperar que pase. Cuando se espumita. Cuando está efervescente. ¿Ya? Los jarabes. Tenemos jarabes que son suspensión oral como esta, que hay que combinarla para hacerlo. ¿Y a mí me daba rojo o me pongo negro? Ya. O cambio rojo. Si Está el médico bien. me indica una cucharita, Ya estaba un tiempo, pues. ¿cuánto es? Ahorita te bien. 5 ml, ¿ya? Una cucharita equivale a 5 ml. Si el médico me indica una cucharita, va a ser 5 ml. ¿Y qué pasa si el médico me dice, como el niño es pequeño, me dice, vale, 2,5. ¿No es dale 1.8 ml de jarabe? Ahí tiene medida. Casi 2. Utilizo la jeringa, ¿no es cierto? Sí. Utilizo la jeringa para sacar 1.8 y dar, ¿no es cierto? Y si el médico me dice dale 2 cucharas, ¿cuánto sería? 10. 10 ml, ¿no es cierto? Y si tengo que dar gotas, ¿cómo hago? ¿Le doy directo a la boca o primero le echo la cucharita? Una cucharita, supongo. La cucharita primero, Claro. ¿no? Imagínate que tengas Contaminado. con la boca abierta todas las Partes 20 gotas. se contamina. Ahora, ¿cómo le doy el medicamento a un niño? ¿Ya? Para darle la medicina a un niño, primero tengo que pedir
la autorización del padre. Porque en estos tiempos los papás todo lo ven agresión. ¿Para qué trae? ¿Ya? Lo tocas a su niño, uy, lo estás agrediendo. ¿No? Que si lo agarras para colocar una inyección, que ¿por qué lo agarras así? ¿No? Son terribles los papás de ahora.